La reforma agraria de 1969, promulgada por Juan Velasco Alvarado bajo el lema Tierra para el que la trabaja, fue un parteaguas histórico del Perú. Su servidor, Alexander Cherres, para el curso de problemas del desafío del Perú actual, defiende este proceso, pues fue beneficioso para el país, como señala el historiador Nelson Manrique. La reforma fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la oligarquía en el Perú. Este discurso se expondrá argumentos de tres ejes: político, social y económico, que demuestran cómo la reforma transformó positivamente el Perú. Vamos por la primera, la dimensión política. Políticamente, la reforma derribó el poder del antiguo poder de la oligarquía terrateniente y el gamonalismo. Entre 1969 y 79 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas repartidas en 15.826 propiedades, las cuales fueron adjudicadas a cerca de unos 370.000 beneficiarios campesinos. Con ello, todos los latifundios y muchos predios de menor tamaño fueron expropiados, liquidando social y económicamente a la vieja clase terrateniente. Este cambio histórico promovió la democratización del agro. La reforma agraria no solo hizo propiedad de una fracción de la población campesina, sino, con el fin del comunalismo, la servidumbre, y creó las condiciones para la extensión de la ciudadanía. En la práctica, ello se tradujo en medidas concretas como otorgar en el 79 el derecho al voto a los analfabetos, incluyendo así a 9 millones de campesinos en la vida política nacional. La reforma estimuló la organización política rural. En el 74 se fundó la Confederación Nacional Agraria, la CNA, con 800 delegados que representaban a más de 3.000 comunidades campesinas y cooperativas agrarias para defender los logros de la reforma frente a los hacendados desplazados. En resumen, para este punto, la reforma agraria desmanteló los resortes del poder oligárquico y facilitó la participación política del campo. Como observan los analistas, su legado principal fue acelerar la caída de la oligarquía y despejar los obstáculos institucionales que impedían el desarrollo del país. Por la parte económica, en el ámbito económico, la reforma redistribuyó la tierra en beneficio del desarrollo rural. Como mencionamos, cerca de 9 millones de hectáreas fueron adjudicadas a familias campesinas, lo que significó alrededor de 1.5 millones de pobladores rurales, casi el 27% de la población rural, los cuales se convirtieron en propietarios directos. Esta reforma estructural rompió el latifundismo y buscó mantener economías de escala mediante cooperativas agrarias y sociedades de interés social. Contrario a la idea de que la reforma hundió al agro, las estadísticas oficiales muestran que la producción agrícola siguió creciendo. Entre el 1968 al 75, la producción agropecuaria peruana creció un 2.5 anual, esto siendo muy por encima del 2.3 promedio del periodo anterior. De modo que la reforma no detuvo el crecimiento agrario a más largo plazo, sino que los estudios recientes demuestran que la reforma dio impulso a la agricultura campesina. El economista Frederick Frankel señala que la reforma ha sido un factor clave para que la pequeña y mediana agricultura haya crecido, esto por encima del 4% anual. En las décadas siguientes, esto explica por qué los campesinos, al volverse dueños de sus tierras, pudieron emprender inversiones propias. Han desplegado un espíritu emprendedor que ha permitido el aumento de la productividad agropecuaria y la disminución en la pobreza rural. En resumen, la reforma impulsó el seguimiento de miles de pequeños productores rurales. De hecho, el proceso de parcelización fue la más grande de América. Hoy las parcelas familiares menores de 10 hectáreas controlan cerca de la mitad de las tierras cultivables del Perú. Así se diversificó la base económica del campo y se incorporó a los antiguos obreros agrícolas como nuevos agricultores, dinamizando el sector rural. Por la parte social, la reforma agraria significó un avance en la justicia e inclusión social. Impuso en fin las prácticas feudales, como lo son los peonajes y los castigos físicos a los campesinos, y restituyó cierta dignidad al trabajador. La titularización de tierras históricamente arrebatadas a las comunidades indígenas mejoró sus condiciones de vida. Como destaca Manrique, la reforma creó las condiciones para la extensión de la ciudadanía al medio rural
tal como se evidenció con la ampliación del voto de los campesinos analfabetos. Este reconocimiento legal y político fue un hito social que permitió a millones y millones de campesinos acceder a derechos básicos hasta entonces negados. Asimismo, la reforma impulsó nuevas formas de organización social rural. La creación de la CNA en el 74 refleja cómo los propios campesinos e indígenas asumieron su papel de ciudadanos, organizándose para defender sus intereses. Ahora, en consecuencia, la reforma contribuyó a integrar al campesinado a la sociedad nacional. Cambió su estatus de súbdito de Hacienda por el de propietarios con derechos, sentando las bases de una mayor equidad social. Para concluir, la reforma agraria del 69 transformó profundamente el Perú, rompió el poder del latifundismo, democratizó las tierras y extendió la ciudadanía al medio rural, política, económica y socialmente. Sentó las bases de un país más moderno e inclusivo. Como un resumen histórico, el legado principal de la reforma agraria radica en haber acelerado la caída de la oligarquía terrateniente y en haber despejado los desechos institucionales que impedían el desarrollo de los mercados. Aunque no exenta de fallas, la reforma logró configurar el Perú actual, creó una agricultura familiar pujante, redujo la pobreza rural y amplió la representación política de los campesinos. Por todo ello, la reforma agraria fue beneficiosa, transformó el país en el sentido de mayor justicia social, crecimiento económico rural y apertura a la democracia, que hoy día podemos disfrutar.